Bueno, vamos con las preguntas. No sé si las voy a responder todas juntas o voy a hacer un paréntesis y responderlas en dos tandas. Eh, Primera pregunta. ¿Qué significa la diáspora? La diáspora en el contexto judío se refiere a la dispersión de los judíos fuera de la tierra de Israel. Este término se usa para describir la situación de las comunidades judías que viven en todo el mundo, alejadas de su tierra ancestral. Históricamente, la diáspora comenzó con la destrucción del primer templo de Jerusalén y el exilio babilónico, y continuó con la destrucción del segundo templo por los romanos en el año 70 de la era común. Desde entonces los judíos hemos vivido en diversas partes del mundo, manteniendo nuestra identidad religiosa y cultural, a pesar de estar lejos de nuestra tierra de origen. La diáspora no solo es un fenómeno histórico, sino que también tiene implicaciones espirituales y culturales profundas. Para los judíos representa un estado de exilio y separación de la tierra prometida por Dios, al tiempo que también es un testimonio de la resiliencia del pueblo judío en mantener su fe y tradiciones en diversas circunstancias y lugares. La diáspora, por lo tanto, es una parte integral de la historia y la identidad judía y la esperanza de la redención y el regreso a Sion sigue siendo una parte central de las oraciones y la creencia judía. Otra pregunta. Las enseñanzas de los profetas tienen el estatus de leyes rabínicas. Hermosa pregunta para aclarar varios conceptos. Las enseñanzas de los profetas en la tradición judía no tienen el mismo estatus que las leyes rabínicas, que la halajá. Las profecías y enseñanzas de los profetas, conocido en hebreo como Nevi'im, son parte del Tanaj, la Biblia hebrea, y contienen, mal llamada Biblia hebrea, y contienen mensajes de advertencia, consuelo, llamados a la justicia, a la rectitud. Estos mensajes se consideran inspirados divinamente y tienen un gran valor moral y ético. Sin embargo, las leyes rabínicas derivadas de la Torá, la ley escrita, y la Torá oral, la Mishnah y la Gemara, constituyen la base de la halajá, que es el sistema legal que gobierna la vida diaria y la práctica religiosa judía. Los profetas no tienen autoridad para legislar nuevas leyes. Su función principal fue exhortar al pueblo a seguir las leyes ya establecidas por la Torá y recordarnos las obligaciones hacia Dios y hacia los demás. En resumen, aunque las enseñanzas de los profetas son altamente respetadas y tienen un profundo impacto en la ética y la espiritualidad judía, no constituyen leyes en el sentido halágico. Las leyes rabínicas provienen de la interpretación de la Torá y son el resultado del trabajo de los sabios y eruditos a lo largo de la historia, quienes buscan aplicar las enseñanzas de la Torá a todas las áreas de la vida judía. Otra pregunta. ¿Qué nos ocurre cuando dormimos? Desde una perspectiva racionalista como la de Maimónides, el Rambam, el sueño se entiende principalmente como una función natural y fisiológica esencial para el bienestar humano.
Maimónides, además de ser un gran erudito de la ley judía, también fue médico y filósofo, que valoraba el enfoque científico y racional. Según él, el sueño es un estado en el que el cuerpo y la mente se recuperan de las actividades del día. Durante este tiempo, el cuerpo realiza procesos importantes como la reparación celular, la consolidación de la memoria y la regulación de los sistemas hormonales y metabólicos. Maimónides veía el cuidado de la salud, incluyendo un sueño adecuado, como un medio para mantener el cuerpo en buen estado, lo que permite una vida espiritual más activa y una mente más clara. En su obra La Guía de los Perplejos y otros textos, Maimónides enfatiza la importancia del equilibrio y la moderación en todos los aspectos de la vida, incluyendo el sueño. Recomienda un horario de sueño regular y suficiente, evitando tanto el exceso como la falta de sueño, ya que ambos pueden afectar negativamente a la salud física y mental. Para él, una vida disciplinada y equilibrada es clave para servir a Dios de manera óptima. Desde la perspectiva del Talmud, el sueño también se considera una necesidad natural y un estado de reposo para el cuerpo y el alma. El Talmud discute varios aspectos del sueño, incluyendo su duración y calidad. Por ejemplo, se menciona que los sabios de Israel consideraban importante no dormir demasiado ni demasiado poco, promoviendo la moderación en todas las cosas. El Talmud también destaca la importancia de las prácticas y pensamientos antes de dormir. Sugiere que uno debe ir a dormir con pensamientos de Torá o palabras de paz para tener un descanso reparador. Además, el Talmud aborda los sueños desde un punto de vista más amplio, considerándolos a veces como mensajes proféticos o indicativos de los pensamientos y preocupaciones del día. Sin embargo, no todos los sueños se consideran significativos y se aconseja tener un discernimiento en su interpretación. En resumen, tanto Maimónides como el Talmud reconocen la importancia del sueño para la salud y el bienestar. Maimónides, con su enfoque racionalista, subraya la necesidad biológica y el equilibrio, mientras que el Talmud también incluye aspectos éticos y espirituales en la preparación para el sueño. Ambos enfoques coinciden en la importancia de una vida disciplinada y moderada para la salud del cuerpo y la mente, lo que a su vez facilita una vida espiritual más plena. ¿Qué pasa con la profecía de Ezequiel? De otra pregunta. De Gog y Magog, si comenzó el 7 de octubre del 2023. Como rabino ortodoxo es importante abordar temas de profecías con respeto y precisión, especialmente cuando se trata de textos bíblicos tan complejos como los que encontramos en el libro de Ezequiel, específicamente la profecía de Gog y Magog, que a tantos cuentólogos les gusta introducirse, y a muchos escuchólogos les gusta escuchar, cosa que en este canal no van a encontrar. La profecía de Gog y Magog mencionada en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel describe una batalla final que ocurrirá al final de los días, donde naciones se levantarán contra Israel y serán derrotadas por la intervención divina. Esta profecía ha sido objeto
de muchas interpretaciones a lo largo de la historia y se la considera como una parte de las visiones apocalípticas de los tiempos mesiánicos. En cuanto a la afirmación de que esta profecía comenzó el 7 de octubre del 2023, es fundamental aclarar que desde una perspectiva ortodoxa y rabínica, la interpretación de eventos actuales como el cumplimiento literal de profecías bíblicas debe abordarse con cautela y humildad. La halajá y la tradición rabínica enseñan que la identificación precisa de eventos contemporáneos con profecías antiguas es extremadamente difícil y a menudo es inapropiada. Es peligroso y especulativo afirmar que eventos específicos marcan el inicio de profecías bíblicas sin un consenso claro y bien fundamentado. Cosa que en este caso no existe y en ningún caso que yo haya conocido de mi vida. Además es esencial recordar que la interpretación de las profecías de los Nevi'im, de los profetas, es un tema que requiere un profundo conocimiento de los textos, la tradición oral y el contexto histórico, que yo, a mis 70 años de estudios constantes de la Torá y la halajá, no poseo. Los sabios y rabinos a lo largo de los siglos han sido muy cautelosos al interpretar estas visiones, enfatizando que muchas de ellas son simbólicas y que sólo al final de los días nos enteraremos completamente su significado. Ni desde que se hicieron hasta hoy en día se pueden llegar a comprender estos significados. En resumen, la afirmación de que la profecía de Gog y Magog comenzó el 7 de octubre del 2023 no tiene una base sólida en la tradición judía ortodoxa rabínica. Es mejor adoptar una postura de humildad y cautela, como dije anteriormente, enfocándose en los principios éticos y espirituales que podemos aprender de las Escrituras, en lugar de tratar de aplicar estas profecías a eventos específicos. Como mencionas, es un tema complejo que merece un análisis más profundo y me parece apropiado que esto se pueda abordar con la seriedad y el respeto que merece y la capacidad que se merece, que yo no tengo y que no conozco a nadie que la tenga y que no conozco a nadie que conozca a alguien que la tenga. Sí conozco a muchos especuladores que especulan. Ahora, conocimiento real, no lo tengo ni conozco a nadie. Seguimos, espero haberte aclarado. ¿Qué dice la halajá sobre la reencarnación? Este tema creo que ya lo hablé brevemente, o lo comenté brevemente. Me lo dijo alguien de España. Ahora lo voy a ampliar. La reencarnación, conocida en hebreo como Gilgul Neshamot, es un concepto que ha sido discutido en diversas corrientes del pensamiento judío, especialmente en la corriente mística. Sin embargo, desde una perspectiva de la halajá, que se centra en la ley judía y las prácticas religiosas, el tema de la reencarnación no es un dogma central ni un concepto que tenga un lugar prominente en la tradición legal rabínica. Ni prominente ni no prominente. No tiene lugar. La halajá
como un sistema de leyes y principios que guía la vida cotidiana de los judíos, que somos religiosos, se basa principalmente en la Torá escrita y la Torá oral, es decir, el Talmud, y los códigos legales rabínicos, como el Shulchan Aruch. Estos textos se centran en las obligaciones y las acciones que una persona debe cumplir en este mundo, más que en especulaciones sobre la vida después de la muerte. ¿Cómo les encanta este tema? Es recurrente en todas, les gusta el cuentito, les gusta que los cuentólogos les cuenten historias sin ningún tipo de base científica, les encanta, les encanta. Algunos textos místicos hablan de la reencarnación como un proceso por el cual el alma puede regresar en diferentes cuerpos para completar misiones espirituales o corregir errores pasados. Estas ideas no son universalmente aceptadas en el judaísmo rabínico tradicional. Y pueden hacerme la pregunta de qué es lo que sí aceptamos, cosa que también ya lo expliqué, pero tengo problema en volver a explicarlo. En la literatura halágica estándar no hay una mención explícita de la reencarnación como un principio de fe obligatorio o como una enseñanza. No existe, no existe. En general, la halajá se enfoca en la responsabilidad personal y en el cumplimiento de los mandamientos en esta vida. Las especulaciones sobre el alma, la reencarnación y otros aspectos del más allá no son el enfoque de las enseñanzas y las prácticas halágicas. En lugar de ello, se alienta a los judíos a centrarse en hacer buenas acciones, cumplir con las mitzvot, mandamientos, y en vivir una vida ética y moral de acuerdo con la voluntad de Dios. En eso nos centramos. En resumen, aunque la reencarnación es un tema discutido en ciertos círculos místicos, la halajá en sí misma no aborda este concepto de manera explícita ni lo considera un componente de la creencia judía. La atención principal de la halajá está en la observancia de los mandamientos y en la conducta ética en esta vida. Y yo le aseguro que siguiendo con una conducta ética y la halajá, no va a tener ningún problema en el mundo venidero. Aprenda eso, aprenda a vivir en este mundo a través de la Torah. Y una vez que usted aprenda a vivir en este mundo de acuerdo a la halajá, no se va a preocupar para nada de lo que suceda en el mundo venidero y le va a importar nada los cuentitos acerca del Gilgul Neshamot y del Olam Haba. Céntrese en estudiar, en aplicar la halajá, la ética que marca el judaísmo. Seguimos. ¿Qué dice la halajá sobre el exilio de Ismael en Israel? Buena pregunta, porque nos olvidamos muchas veces de que Abraham Avinu tuvo otro hijo. Lo dejamos, nos olvidamos. Es más, conozco comunidades que ni siquiera mencionan que Abraham Avinu tuvo otro hijo. La halajá, que es la ley judía derivada de la Torá y la tradición rabínica, no aborda específicamente el tema del exilio de Ismael en Israel, en términos modernos.
Sin embargo, podemos analizar algunos principios halágicos relevantes y textos bíblicos que se refieren a la relación histórica y espiritual entre los descendientes de Ismael e Israel, así como la convivencia en la tierra de Israel. Veamos primero la relación entre Isaac e Ismael. Según la tradición, Ismael es hijo de Abraham con Agar, mientras que Isaac es hijo de Abraham con Sara. La Torá narra la historia de la separación de Ismael y Agar de la casa de Abraham en el libro Bereshit, en Génesis. Sin embargo, también se destaca que Abraham se considera el padre de muchas naciones, y la promesa de Dios a Abraham incluye bendiciones tanto para Ismael como para Isaac. Atención a esto. Veamos ahora cuáles son los derechos y obligaciones de los no judíos en la tierra de Israel. La halajá reconoce la presencia de no judíos en la tierra de Israel. Las leyes de la Torá incluyen preceptos sobre la convivencia pacífica y justa con los ger toshav, residentes extranjeros. Estos preceptos establecen ciertas obligaciones y derechos para los no judíos que residen en Israel siempre y cuando acepten y respeten las leyes básicas de la moralidad y la justicia, que se conocen como las 7 leyes de Noé, las leyes noágidas. La halajá prohíbe la opresión de cualquier persona independientemente de su origen étnico o religioso. Esto incluye una prohibición contra la onat ager, la opresión del extranjero. Este principio implica que cualquier trato injusto o discriminatorio hacia personas no judías, incluyendo los descendientes de Ismael, está prohibido. La halajá valora la paz y la convivencia pacífica entre los pueblos. En la historia judía, la búsqueda de la paz, shalom, ha sido un valor central. El Salmo 34:15, por ejemplo, insta a apartarse del mal y a hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Este principio puede aplicarse también a las relaciones entre diferentes grupos étnicos y religiosos en la tierra de Israel. En resumen, la halajá no trata específicamente el exilio de Ismael en un sentido moderno o político, pero establece principios generales sobre la convivencia pacífica, el trato justo y la prohibición de la opresión. Estos principios se aplican a todos los residentes de la tierra de Israel, independientemente de su origen. La relación histórica y espiritual entre los descendientes de Ismael e Israel es compleja y multifacética, y la halajá aboga por una convivencia justa y pacífica alineada con los valores de la justicia y la moralidad que la Torá enseña. Otra pregunta. ¿Qué significado tiene en el judaísmo el libro de Daniel? Veamos, el libro de Daniel tiene un significado importante y multifacético en el judaísmo, tanto desde una perspectiva histórica como religiosa. Este libro es parte del Tanaj, específicamente en la sección de los Ketuvim, los escritos, que se distingue por su combinación de narrativa histórica y visiones apocalípticas. Veamos ahora las narrativas históricas. La primera parte del libro de Daniel narra la historia de Daniel
y sus compañeros judíos exiliados en Babilonia. Estos relatos destacan la fe y la fidelidad de Daniel y sus amigos frente a las pruebas y desafíos, incluyendo la interpretación de sueños, el incidente del horno de fuego ardiente y la experiencia en el foso de los leones. En estos relatos, Daniel y sus compañeros son presentados como ejemplos de piedad y lealtad a Dios, incluso en un entorno extranjero y hostil. Estos episodios no solo ilustran la fidelidad de las leyes y valores del judaísmo, sino también la protección divina sobre aquellos que permanecen firmes en su fe. El libro subraya la idea de que la fidelidad a Dios tiene prioridad sobre cualquier decreto humano, un principio que ha inspirado a los judíos en situaciones de persecución y asimilación. La segunda parte del libro contiene una serie de visiones apocalípticas que revelan el futuro de los reinos y el destino final del pueblo judío. Estas visiones, aunque complejas y simbólicas, se han interpretado como profecías sobre el futuro de la historia mundial, incluyendo la ascensión y caída de imperios y la eventual redención y establecimiento del reino de Dios. Las visiones de Daniel han sido objeto de muchas interpretaciones en la literatura rabínica, aunque el judaísmo ortodoxo generalmente es cauteloso con respecto a las interpretaciones específicas de las profecías. El libro de Daniel ha sido visto como una fuente de esperanza y consuelo, recordando a los judíos que, a pesar de las dificultades y persecuciones, hay un plan divino en marcha y una redención final esperada. El libro de Daniel también ha influido significativamente en la literatura y el pensamiento judío, especialmente en el ámbito de la escatología, el estudio de los últimos tiempos. Sus visiones apocalípticas y el enfoque en la intervención divina, en la intervención divina en la historia, han sido temas recurrentes en la teología y la filosofía judía, influyendo en la forma en que los judíos han interpretado su propia historia y su relación con otras naciones. Algunos pasajes del libro de Daniel, como la oración de confesión en el capítulo 9, se han integrado en la liturgia y las prácticas judías. Estas oraciones expresan arrepentimiento y súplica por la misericordia de Dios, reflejando temas importantes de la espiritualidad y la teología judía. En resumen, el libro de Daniel tiene un profundo significado en el judaísmo. Ofrece ejemplos de fe y fidelidad, proporcionan una visión de la historia y el futuro a través de sus profecías y han influido en la literatura, la teología y la liturgia judía, aunque sus visiones apocalípticas pueden ser interpretadas de diversas maneras. El mensaje central de confianza en la protección y el plan divino resuenan fuertemente en la tradición judía. Otra pregunta. ¿Qué dice la halajá sobre los tzitzit y el color azul? Yo no sé si esta pregunta ya la respondí, ya me la hicieron, no me acuerdo. La halajá establece que los tzitzit, que son los flecos rituales, que deben colocarse en las esquinas de un manto de 4 puntas, conocido como talit. Esto.
Eh, este mandamiento se basa en el versículo de la Torá, en el libro de Números, Bamidbar 15, 38-39, que instruye a los hijos de Israel a poner tzitzit en las esquinas de sus vestimentas. Y especifica que uno de los hilos debe ser de un color azul llamado tejelet. La mitzvah, mandamiento de los tzitzit, es obligatoria para cualquier prenda de vestir de 4 puntas que un hombre judío usa durante el día. La obligación de usar tzitzit es recordar a través del uso del talit katán, que es lo que recién mostré, una prenda de 4 puntas que se lleva debajo de la ropa, o del talit gadol, que ahora no voy a ir a buscarlo, el manto de oraciones usado durante los servicios. Los tzitzit sirven como recordatorio de todos los mandamientos de la Torá y están destinados a ayudar a mantener una conexión constante con Dios. El versículo bíblico menciona específicamente la inclusión de un hilo de tejeret, azul, entre los tzitzit. Este color azul, según la tradición, proviene de un tinte especial extraído de un marisco llamado gilatzón. Sin embargo, con el tiempo, el conocimiento sobre la fuente exacta del tejelet y el método para producir este tinte se perdió, lo que llevó a la práctica de hacer tzitzit completamente blancos. En tiempos recientes, algunos estudiosos y comunidades han tratado de restaurar el uso del tejelet basándose en investigaciones arqueológicas y científicas que identifican al gilatzón con cierto molusco marino. Esto ha llevado a un renacimiento del uso del hilo azul en los tzitzit entre algunos judíos ortodoxos. Sin embargo, este uso no es universalmente aceptado y hay un debate alágico sobre la validez de estas identificaciones y si cumplen con los requisitos tradicionales. Los que apoyan el uso del tejelet argumentan que es una mitzvah positiva de establecer la práctica original descrita en la Torá. Por otro lado, algunos eruditos y comunidades prefieren continuar con la práctica de usar tzitzit completamente blancos hasta que haya un consenso claro y una identificación indiscutible del verdadero tejelet. El color azul tiene un simbolismo profundo en la tradición judía. Según el Talmud, Masejet Menachot 43b, el tejelet se asemeja al mar, el mar se asemeja al cielo y el cielo se asemeja al trono de la gloria de Dios. Por lo tanto, el tejelet en los tzitzit sirve como un recordatorio constante de la presencia divina y de los mandamientos. Hoy en día la práctica más común es usar tzitzit sin el hilo azul, debido a la incertidumbre histórica sobre la fuente exacta del tejelet. Sin embargo, hay un número creciente de judíos que han adoptado nuevamente el uso de tejelet basándose en las investigaciones modernas, como mencioné anteriormente. En conclusión, la halajá reconoce la importancia de los tzitzit como un mandamiento y un recordatorio de los preceptos divinos. El debate sobre el tejelet refleja una rica discusión en la tradición judía sobre cómo cumplir con este mandamiento en la práctica. La inclusión del hilo azul, aunque no es universalmente practicada hoy, tiene un profundo significado espiritual y es objeto de un renovado interés en la actualidad. Otra pregunta importante, interesante. ¿Qué dice la ley judía sobre la salud mental, depresión, estrés, ansiedad, etcétera?
La ley judía considera la salud mental tan importante como la salud física. Las condiciones como la depresión, el estrés y la ansiedad son reconocidas como enfermedades que pueden afectar gravemente la vida de una persona y su capacidad para cumplir con sus responsabilidades religiosas. Cuidar de la salud mental es una obligación, ya que solo un cuerpo y una mente saludable pueden servir a Dios de manera adecuada. El principio de Pikuach Nefesh establece que la preservación de la vida es prioritaria y esto incluye la salud mental. Si una persona sufre de una condición que pone en peligro su vida o su bienestar, está permitido o incluso es un deber buscar tratamiento, incluyendo la suspensión de ciertas obligaciones religiosas si es necesario. La tradición también promueve el apoyo comunitario y el acompañamiento en momentos de angustia. El sufrimiento de una persona debe ser atendido y nunca ignorado, y se debe buscar ayuda profesional y el apoyo adecuado para tratar estas condiciones. Continuamos ahora con otra pregunta que dice, muy relacionada: ¿hay algo en contra de buscar ayuda médica o solamente debe ser espiritual? Todo lo contrario. No hay nada en contra de buscar ayuda médica en el judaísmo. De hecho, es una obligación cuidar de la propia salud, tanto física como mental. Y la medicina es vista como una herramienta que Dios ha proporcionado para este propósito. La halajá reconoce y alienta el uso de tratamientos médicos cuando sea necesario. La salud no se limita únicamente al aspecto espiritual, aunque es importante buscar orientación espiritual, especialmente en momentos de angustia. También es crucial buscar ayuda médica profesional. La medicina y la espiritualidad no son excluyentes, sino complementarios. Se debe hacer todo lo posible para preservar la vida y el bienestar, lo cual incluye tratamientos médicos cuando corresponda. Seguimos. Un hombre cuando se convierte al judaísmo, ¿tiene tribu? Hermosísima pregunta. Hermosa pregunta. Un hombre que se convierte al judaísmo no adquiere una tribu específica dentro del pueblo judío. La pertenencia a una de las tribus de Israel es determinada exclusivamente por el linaje paterno. Es decir, solo los nacidos de padres judíos que pertenecen a una tribu específica, como Levi, Judá, etc., pueden ser considerados parte de esa tribu. Como resultado, un converso no recibe una porción de tierra en Israel, ya que la distribución original de la tierra se hizo según las tribus y solo los descendientes directos de esas tribus tienen derecho a dicha herencia. Sin embargo, esto no afecta en nada el estatus del converso como judío. Es plenamente aceptado en todos los aspectos religiosos y comunitarios, y se le considera parte del pueblo de Israel como hijo espiritual de Abraham y Sara. Aunque no recibe una porción de tierra vinculada a una tribu, el converso tiene los mismos derechos y responsabilidades que cualquier otro judío en todos los demás aspectos de la vida judía. Otra pregunta.
Espero que haya quedado claro esto. Y que esta es la halajá. Esta es la halajá. Otra pregunta. ¿Un rabino ortodoxo puede casarse con una mujer conversa? Sí. Un rabino ortodoxo puede casarse con una mujer conversa, ya que según la halajá, la ley judía, una persona que se convierte al judaísmo es considerada plenamente judía en todos los aspectos, sin ninguna distinción en cuanto a su estatus personal o comunitario. Esto significa que una mujer conversa tiene los mismos derechos y responsabilidades que cualquier mujer nacida judía, incluyendo el derecho a casarse con un rabino. El proceso de conversión, cuando se realiza según la halajá, transforma a la persona en un miembro pleno del pueblo judío y no hay ningún impedimento halágico para que un rabino ortodoxo se case con una mujer conversa. La única restricción relevante dentro del judaísmo ortodoxo se aplica a los Kohanim, a los sacerdotes descendientes de Aarón, quienes no pueden casarse con una mujer conversa debido a las leyes específicas de pureza sacerdotal. Pero esto no afecta a los rabinos que no somos Kohanim. Otra pregunta. ¿Qué dice la halajá sobre in vitro o subrogar un vientre? La halajá permite el uso de tecnologías médicas como la fertilización in vitro o la subrogación bajo ciertas condiciones, aunque es un tema complejo que requiere la consulta de autoridades rabínicas competentes. La halajá valora profundamente el mandamiento de procread y multiplicaos, perú u rebú, por lo que la pareja que enfrentan dificultades para tener hijos pueden recurrir a estos tratamientos siempre y cuando se respeten los principios halágicos. En el caso de la fertilización in vitro, se permite si tanto el esperma como el óvulo son de la pareja casada, ya que la halajá se preocupa por preservar la pureza de la línea familiar y evitar complicaciones relacionadas con la identidad de los padres. Además, se debe asegurar que todo el proceso se lleva a cabo bajo supervisión adecuada para evitar ningún tipo de confusión. En cuanto a la subrogación, también puede ser permitida bajo la halajá, pero hay varios factores que deben considerarse cuidadosamente. El principal debate viene en torno a la identidad de la madre según la ley judía. La madre es generalmente la mujer que da a luz. Por lo tanto, si la madre subrogante no es judía, el niño requerirá una conversión halágica para ser considerado judío. Además, se deben cumplir con todos los requisitos éticos y halágicos en el contrato de subrogación para evitar la explotación y garantizar que el proceso sea justo y respetuoso para todas las partes. En cualquier caso, tanto la fertilización in vitro como la subrogación requieren la guía de un rabino experto en halajá y en temas de bioética, para garantizar que se sigan las leyes judías de manera adecuada. Otra pregunta. Si una persona no puede tener hijos, no puede tener hijos, ¿qué dice la halajá sobre la adopción?
La halajá ve la adopción de manera positiva, especialmente cuando una pareja no puede tener hijos, hijos biológicos. Aunque la adopción no cumple el mandamiento de Pecú u Rebu, procread y multiplicaos, se considera una acción noble y meritoria. Criar y educar un niño en un lugar judío es visto como una gran mitzvah. Y aquellos que adoptan están cumpliendo con el principio de Hesed, que es bondad amorosa, lo cual es altamente valorada en el judaísmo. Sin embargo, hay ciertos aspectos halágicos que deben tener en cuenta. Si el niño adoptado no es de origen judío, será necesario que pase por un proceso de conversión según la halajá para ser considerado judío. En este caso se realiza una conversión bajo la guía de un tribunal rabínico y cuando el niño alcanza la mayoría de edad, tiene la oportunidad de ratificar esa conversión. Aunque el niño es criado como parte de la familia, la halajá mantiene la distinción en términos de parentesco biológico, lo que tiene implicaciones en ciertas leyes como el matrimonio. Por ejemplo, un hijo adoptivo no hereda automáticamente de los padres adoptivos, según la ley judía, a menos que se hagan disposiciones específicas en un testamento. Aunque no se cumple técnicamente el mandamiento de tener hijos biológicos, la halajá considera que criar un niño y brindarle educación judía y amor es una mitzvah extremadamente valiosa. Los padres adoptivos desempeñan un papel esencial en el bienestar espiritual y emocional del niño. En resumen, la halajá apoya la adopción y la ve como una acción loable, aunque con ciertos aspectos legales y rituales que deben ser tomados en cuenta para garantizar que el niño sea integrado plenamente en la comunidad judía. Milagros pregunta: Rabino, ¿es importante el nombre que se le da a un judío según la halajá? ¿Se los dan al nacer o cómo? Pasa que conozco algunos que no tienen el nombre así en el documento, pero luego me dicen, mi nombre hebreo es tal, es porque es como un patronímico. ¿Y por qué siempre les ponen nombres de las personas que fallecieron tan trágicamente? Mi amiga se llama Esther porque su tía, que falleció a los 9 años de polio, la hermana se llamaba Rachel. Tiene el nombre de la otra tía que falleció en la Shoah. Con todo respeto, los saludos desde Arkansas. Pero la pregunta está un poco como que media mareada, pero voy a tratar de responder lo que creo que entendí. En la tradición judía, el nombre que se le da a una persona es muy importante, ya que se considera que el nombre tiene un significado espiritual profundo y está vinculado a la esencia y destino de la persona. Según la halajá, el nombre hebreo se da generalmente al nacer y este nombre es el que se utiliza en contextos religiosos como la lectura de la Torá, las bendiciones y otras ceremonias importantes. Pues el nombre hebreo se da al hombre al octavo día, cuando se le hace el Brit Milá. El nombre hebreo a menudo no coincide con el nombre que figura en el documento oficial o civil, porque muchas veces las familias eligen un nombre en el idioma local para asuntos legales o de vida cotidiana, pero mantienen el nombre hebreo para su identidad espiritual. Por ejemplo, mi nombre es Miguel en mi documento, mi nombre hebreo es Mordejai y mi nombre judío cuando me hicieron el Brit es
Motl en Yiddish. Respecto a los nombres de personas fallecidas, en muchas comunidades judías es costumbre poner a un niño el nombre de una familia que ha fallecido, especialmente si esa persona era conocida por su piedad o virtud. Esta tradición tiene varios propósitos: honrar la memoria del ser querido, mantener su legado y de alguna manera conectar al recién nacido con las bendiciones y cualidades de la persona fallecida. No es necesariamente un vínculo con el trágico fallecimiento en sí, sino con el valor de la vida de esa persona. En algunas comunidades se evita poner el nombre de personas que fallecieron trágicamente jóvenes, pero en otras, como mencionas en el caso de tu amiga Esther y su hermana Rachel, es una forma de mantener viva la memoria familiar, especialmente después de eventos dolorosos, como la Shoah, como el Holocausto. Es una tradición que se basa más en el respeto y la memoria, no en el deseo de asociar al niño con la tragedia, sino con la continuación y la continuidad del legado familiar. Espero haber entendido la pregunta y haber dado la respuesta en consecuencia. Patricia pregunta: ¿el Hamza es algo judío o no? ¿Por qué en muchos hogares hay así como la herradura, con un jai y un ojo, o un Maguen David y un jai dentro? Gracias. Respondemos todo. Todo. Hasta estas respuestas que pueden ser muy difíciles para muchos. Y como decía el poeta, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. El Hamza, también conocido como la mano de Miriam, algunos también la llaman mano de Fátima. En algunas tradiciones judías es un símbolo ampliamente utilizado en muchas culturas del Medio Oriente. Culturas del Medio Oriente, incluyendo entre judíos, musulmanes y cristianos. Si bien su origen exacto no es estrictamente judío, con el tiempo ha sido adoptado por algunas comunidades judías, especialmente en el contexto sefaradí y mizrahi, como un símbolo de protección contra el mal de ojo, el Ain Hara. Desde una perspectiva racionalista, no hay base en la halajá o en la tradición judía formal para otorgar poderes protectores a objetos como el Hamza u otros amuletos. La creencia de que un objeto físico pueda tener algún tipo de poder protector se encuentra más en el ámbito de las costumbres populares y no tienen un fundamento en los principios racionales que seguimos de la fe judía. Ahora bien, si a alguien le hace bien algo, pero racionalmente no tiene ninguna base. En lugar de depender de amuletos, la halajá y el pensamiento racionalista enfatiza la confianza en Dios y el cumplimiento de las mitzvot como las verdaderas fuentes de protección y bendición. Objetos como el Jai o el Maguen David que mencionas son
símbolos de la identidad judía. Y aunque es común verlos en amuletos o colgantes, su valor reside más en lo que representan, vida, fe y conexión con el judaísmo, que en alguna capacidad mística o protectora. Cero de este tipo de capacidades para nosotros. Vuelvo a repetir, muchos judíos mizrahim, muchos judíos sefaradim creen en esto. Allá ellos. Por lo tanto, aunque el Hamsa puede ser un adorno cultural en algunos hogares judíos, no tiene una base religiosa o espiritual sólida en el judaísmo racionalista. Pero como siempre digo, si algo le hace bien a alguien y no le hace mal, no perjudica a nadie, bueno, cada uno es dueño de hacer lo que quiere. Tenemos el libre albedrío. Si esto le hace bien, pues adelante. Daniel Villa pregunta. En Salmos dice, no maldigas al rico o tu rey, porque las aves llevarán la voz. Y en Job dice que vino el acosador y el Eterno le dijo, ya viste a mi siervo Job. ¿Quiénes son estos personajes en el Tanaj? Vaya preguntita. El versículo que mencionas de Salmos, Eclesiastés 10:20, que a veces se asocia con Salmos, en el lenguaje coloquial dice, no maldigas al rey ni a tu pensamiento, ni maldigas al rico en tu cámara secreta, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber el asunto. Esto es una metáfora para ilustrar que las palabras tienen un poder mayor del que podemos imaginar. Y aún lo que se dice en privado puede llegar a oídos de otros. No se refiere literalmente a aves o personajes místicos, sino a la idea de que lo que se habla en secreto eventualmente puede ser divulgado quizás por personas cercanas o a través de circunstancias inesperadas. En cuanto al libro de Job, cuando se menciona que vino el acosador, comúnmente traducido como Satanás, en este contexto Job 1:6, no estamos hablando de un ser con las connotaciones que tiene en otras tradiciones religiosas. En el Tanaj, Satanás no es un ser independiente y malévolo, sino una figura que actúa dentro de los límites de la voluntad divina. La palabra Satanás significa literalmente acusador o adversario, y su función en el libro de Job es la de probar la lealtad de los seres humanos hacia Dios. Dios en este relato le permite al acusador poner a prueba a Job para demostrar la integridad de su fe. Job es presentado como un hombre justo y el propósito del diálogo no es tanto la acción de Satanás, sino el examen de la fe y la justicia bajo el sufrimiento. Este personaje actúa según el permiso divino y no como un ser autónomo o malvado, lo que contrasta con algunas interpretaciones populares. Desde una perspectiva racionalista, tanto las aves de Eclesiastés como el acosador de Job son metáforas literarias que transmiten ideas sobre la justicia, la moral
y la naturaleza de la vida humana bajo la guía de Dios. Estos pasajes no deben interpretarse como una descripción literal de seres o entidades con poderes místicos, sino como herramientas narrativas para explorar temas filosóficos fundados sobre el sufrimiento, el juicio y la justicia divina. Creo haber sido absolutamente claro. Se acepte o no es otra cosa, pero claro, fue totalmente claro. Bueno, Beni Ochoa pregunta, le quería pedir si puede hablar del tema del Brit Milá y cómo para el judaísmo es importante que no se desperdicie la semilla, que no se cometa el Zerá le Batala. Ok, Beni, que me llamó por teléfono para... No, me mandó un mensaje para pedirme hablar de esto. El Brit Milá, la circuncisión, es uno de los mandamientos más importantes y antiguos del judaísmo. Establece como el pacto entre Dios y Abraham en el libro de Bereshit, Génesis 17, 10, 12. Como este acto simboliza la relación especial y eterna entre el pueblo judío y Dios. Desde entonces, la circuncisión se realiza al octavo día de vida para los varones judíos como señal de este pacto. Y es una mitzvah fundamental que marca la entrada del niño en la comunidad del pacto. En cuanto al tema del Zera Levatalá, que es derramar la semilla en vano, la halajá lo prohíbe explícitamente. Esta prohibición se refiere a la emisión de semen fuera de un contexto permitido por la ley judía, es decir, fuera del matrimonio o sin el propósito de procreación dentro de la unión conyugal. La fuente de esta prohibición se encuentra en el relato de Eri y Onán en Bereshit, Génesis 38, 9, 10, donde Onán evita la concepción deliberadamente y esto es visto como un acto grave ante Dios. El judaísmo otorga un gran valor a la semilla humana porque está vinculada al potencial de crear vida. No se trata solo de un tema de moralidad sexual, sino de la importancia de respetar la capacidad de traer una nueva generación al mundo, cumpliendo con el mandamiento de Perú u Rebu, que hoy parece que ha sido un tema de varias preguntas. Procread y multiplicaos. Derramar las semillas fuera de este contexto se considera una transgresión, porque se desperdicia esa posibilidad de vida, algo que tiene un significado tanto físico como espiritual. Desde un enfoque racionalista, esta prohibición no solo tiene un trasfondo espiritual, sino también un propósito práctico en la construcción de una familia y el cuidado de la continuidad generacional. Se valora profundamente el papel de la sexualidad en el contexto del matrimonio como un medio para fortalecer el vínculo conyugal y asegurar el futuro del pueblo judío, por lo que todo lo relacionado con la procreación y la intimidad se trata con respeto y seriedad. Espero, Beni, haber cumplido con sus expectativas. Rosario pregunta, Rabino, ¿por qué la mujer no puede divorciarse del marido y es él quien debe dar el get? ¿Usted podría hablar un poco más de este tema, por favor? Cuando se da el divorcio, si basta que uno de los dos lo pida o no, y cuando es causal para una anulación. ¿Cuándo es causal para una anulación? Anulación es un tema... Bueno, vamos a tratarlo.
El get es el documento de divorcio en la ley judía. Y según la halajá, es el hombre quien debe otorgarlo a la mujer. La razón detrás de esto tiene que ver con que el get es un contrato firmado exclusivamente por el hombre. Y su propósito es asegurar el sustento y los derechos de la esposa que fueron firmados en la ketubá. O sea, el esposo le firma en la ketubá, él firma, que es un contrato, que cuáles son los derechos de que dispone la esposa. Entonces, el get es que el hombre se compromete a cumplir con lo que él firmó en el momento del casamiento de la ketubá. O sea, dado que es el hombre quien asume la responsabilidad contractual en el matrimonio, es él quien debe disolverlo, entregando el get y cumpliendo con lo que firmó cuando se casó. Prácticamente, esto no ocurre, o sea, se negocia. Esto ya lo expliqué en otro momento. Esto no implica que la mujer no tenga voz en el proceso, pero el hombre, al ser el firmante del contrato matrimonial, o sea, la ketubá, es quien formalmente lo disuelve, evidentemente cumpliendo con lo que prometió, cuando se casó, que normalmente no es lo mismo que quiere dar cuando se divorcia. Si la mujer desea el divorcio, puede solicitarlo al Bet Din, al tribunal rabínico. Y en casos justificados, el tribunal puede presionar al hombre para que entregue el get. Entre las razones válidas para forzar la entrega del get está el abuso, la infidelidad o la imposibilidad de convivencia. El tribunal puede intervenir para proteger los derechos de la mujer y asegurar que no quede atrapada en un matrimonio indeseado. El concepto de que el hombre debe entregar el get se remonta a las escrituras legales y sociales antiguas, donde el contrato matrimonial era responsabilidad del marido. Aunque la halajá siga esta tradición, los tribunales rabínicos hoy en día buscan formas de equilibrar la situación y garantizar que la mujer no quede desprotegida. Ahora bien, en cuanto a la anulación del matrimonio, esto es algo distinto y es mucho más raro que el divorcio. La anulación ocurre cuando se demuestra que el matrimonio fue inválido desde el principio. Por ejemplo, si hubo fraude o engaño significativo que afectó el consentimiento matrimonial. Sin embargo, la halajá prefiere el divorcio con un get antes que la anulación, ya que el matrimonio se considera un vínculo sagrado. Yo particularmente no conozco ningún caso de anulación de matrimonio. En resumen, aunque el proceso de divorcio requiere que el hombre otorgue el get, la mujer puede solicitar el divorcio y el tribunal rabínico puede intervenir en casos válidos. Esto se debe a que el get es un contrato firmado por el hombre en base a la ketubá que firmó cuando se casó, que esto le otorga a la mujer la posibilidad de sustento. Como él es el que lo firmó, es él quien tiene que disolver el contrato en caso de divorcio. Espero que esto, creo que ya lo comenté en algún momento, espero que quede claro.
José Luis pregunta, Rab, en su vídeo de justicia se perseguirá, me quedó una duda, a ver si me ayuda. ¿Cuándo es justicia y no solo sed de venganza? La distinción entre justicia y venganza es fundamental en la ética judía. Nekume, venganza. La palabra nekume se encontraba constantemente en los barrancones de los guetos de Varsovia. Justicia implica actuar de acuerdo con la ley, la moral y la verdad, con el objetivo de restaurar el equilibrio y el orden. Venganza, por otra parte, surge el deseo de infligir daño o castigo a alguien por una ofensa, pero está motivado por el rencor o el dolor personal, no por el bien mayor ni por el establecimiento de la equidad. Nekume. El versículo justicia perseguirás, Deuteronomio 16:20, nos enseña que el objetivo debe ser siempre la justicia. Y la repetición de la palabra justicia en este caso subraya la importancia de buscarla de manera pura y sin corrupción. La halajá, la ley judía, exige que las distinciones judiciales se basen en principios de equidad, imparcialidad y verdad, no en emociones personales como el odio o el deseo de retribución. Para que una acción sea considerada justicia y no una sed de venganza, debe de cumplir con ciertos criterios. Primero, imparcialidad. La justicia se basa en la verdad objetiva, no en emociones personales. Un tribunal debe juzgar de acuerdo a las pruebas y a la ley, sin dejarse influenciar por el enojo o el deseo de venganza. Segundo, proporcionalidad. La respuesta o el castigo debe ser proporcional a la ofensa. En la justicia judía el castigo nunca debe ser excesivo ni cruel, sino adecuado a la transgresión cometida. Tercero, restauración del equilibrio. La verdadera justicia busca restaurar el orden y el bienestar en la sociedad. No se trata de satisfacer deseos personales de daño, sino de restablecer la paz y la armonía. La venganza no cumple con estos criterios porque se basa en el impulso emocional de herir al otro, no en reparar el daño o restaurar el hombre justo. La halajá prohíbe tomar venganza personal, como se menciona en Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor. La justicia, en cambio, es un acto de responsabilidad y moralidad que busca el bienestar común por encima de los sentimientos individuales. Así que, en resumen, la justicia es una acción deliberada y guiada por principios morales y legales, mientras que la venganza es una reacción impulsiva y destructiva. La clave está en mantener el enfoque en el bien mayor y no dejar que las emociones personales dicten las decisiones. Muy difícil, muy difícil. Continuamos. Astrid pregunta, ¿por qué no podemos escribir completa la palabra Dios, pero sí la podemos decir? Si es un sustantivo que solo indica divinidad,
y porque sí podemos escribir Hashem, Adonai, etcétera, que son atributos del Creador, y en ninguna circunstancia se hace referencia el nombre. Entiendo que el nombre ha sido ocultado por respeto para que nadie lo use en vano o le dé un mal uso. Que la pregunta es más larga que la respuesta. La razón por la cual no escribimos la palabra Dios completo por sí, pero sí la pronunciamos, está relacionada con el respeto y la santidad que el judaísmo otorga a los nombres y referencias divinas. Aunque la palabra Dios en sí misma no es uno de los nombres sagrados en hebreo, existe una tradición de no escribir la palabra en su totalidad para evitar que si el texto impreso se desecha de manera inapropiada, se falta el respeto a la idea divina que puede representar. Sin embargo, es importante aclarar que Dios es una palabra en español que describe una idea general de divinidad y no uno de los nombres sagrados en hebreo que está directamente relacionados con la identidad divina revelada. Los verdaderos nombres sagrados de Dios, aquellos que se consideran inviolables en el judaísmo, son en hebreo y su pronunciación o escritura requieren de un respeto absoluto. Respecto a términos como Hashem, el nombre, Adonai, Señor, estos son atributos o títulos que usamos para referirnos a Dios en la oración y en los textos sagrados. No son el nombre inefable de Dios, que según la tradición fue revelada a Moisés y está compuesta por, o sea que dentro del nombre están incluidos las letras Yud, Hei, Vav, Hei, conocido como el tetragramatón. Este nombre específico nunca se pronuncia en la vida cotidiana ni se escribe fuera de un contexto estrictamente sagrado como en los rollos de la Torá, aunque tampoco es el nombre, estas iniciales es el nombre verdadero, debido a su inmensa santidad. Si el tetragramatrón es santo, se imaginan lo santo que es el verdadero nombre. La palabra Shel literalmente significa el nombre y se usa como sustituto reverente para evitar pronunciar el tetragramatón fuera de contexto litúrgico. Adonai, por su parte, es un título que denota soberanía y respeto y se utiliza en las oraciones y los textos sagrados, pero sigue siendo un atributo, no el nombre mismo. Desde una perspectiva ortodoxa, rabínica, entendemos que lo que conocemos y pronunciamos no es el verdadero nombre de Dios, sino descripciones o atributos que nos ayudan a acercarnos conceptualmente a la divinidad, pero que no capturan la esencia total de lo divino. Estos nombres y atributos son vehículos a través de los cuales expresamos nuestra relación con lo trascendente, mientras que el verdadero nombre de Dios, por respeto y santidad, se mantiene oculto y no se usa fuera de contextos extremadamente específicos y sagrados. En resumen, evitamos escribir Dios completo como una medida de respeto, aunque la palabra en sí no es uno de los nombres sagrados. Usamos términos como Hashem o Adonai porque son formas aceptables de referirse a Dios en el día a día, mientras que el verdadero nombre divino permanece oculto. El verdadero nombre permanece oculto para que no sea pronunciado en vano o usado inapropiadamente.
Vuelvo a repetir, ya por enésima vez, el verdadero nombre está oculto. Ni siquiera está escrito en la Torá. Esto fue una culminación choqueante. Astrid pregunta. Escuché al Rab preguntar por el nombre del padre de una persona para bendecirle. Entonces, ¿cómo se bendice a la persona que no conocen quién es el padre ni el nombre del mismo? Una pregunta hermosísima, muy dulce, muy tierna esta pregunta. Si no se conoce ni el nombre del padre ni el de la madre, la halajá permite hacer la bendición utilizando solo el nombre de la persona. En el judaísmo, lo más importante es la intención sincera, la kavaná, detrás de la plegaria o la bendición. La conexión espiritual y el propósito son lo que realmente cuentan, más allá de los detalles formales como los nombres de los padres. Cuando ni el nombre del padre ni de la madre están disponibles, la bendición sigue siendo efectiva y válida. Además, el concepto clave aquí es que Dios conoce la identidad completa de cada persona. No es necesario conocer todos los detalles biográficos para que una plegaria tenga sentido, ya que Dios, quien conoce a cada ser humano en profundidad, entiende plenamente por quién se está rezando, incluso sin el uso de los nombres paternos o, en su defecto, maternos. Por lo tanto, en estos casos, se puede recitar la bendición mencionando únicamente el nombre de la persona. La plegaria sigue siendo poderosa, ya que lo esencial es la intención de bendecir y pedir por el bienestar de la persona, sabiendo que Dios comprende la situación. La ausencia de los nombres de los padres no limita en absoluto la fuerza espiritual de la bendición. Espero haber sido claro con esta respuesta, con todas las respuestas. Así que nos seguimos viendo si Dios quiere. Shalom a todos, amigos, amigas. Soy Miguel Kanievski y es un verdadero privilegio estar con ustedes hoy en este espacio donde nos dedicamos al estudio y la reflexión profunda. Quiero compartir un nuevo proyecto que continúa el camino que comenzamos juntos con la serie del Humash, el Pardés, una colección de 5 libros que explora cada uno de los libros de la Torá. Esos 5 volúmenes que han sido recibidos con tanto cariño por ustedes nos permitieron adentrarnos en el corazón de la Torá, con un enfoque integral y profundo. Ahora damos paso en este viaje con una trilogía que nos lleva al siguiente conjunto de textos sagrados en el Tanaj, que son los profetas anteriores. Tenemos el primero, que es la conquista de Canaán y la era de los jueces. El primer libro de esta serie, como ya les dije, la conquista de Canaán y la era de los jueces, en él los invito a un viaje
a los tiempos de Israel bajo la guía de Yoshua, de Josué, que se tomó posesión de la tierra prometida. Este libro no es solo un recuerdo de eventos históricos, es una reflexión sobre la fe, el liderazgo y los desafíos que todos enfrentamos. A través del método Pardés al que ya estamos familiarizados, he trabajado para conectar las enseñanzas milenarias con las realidades y desafíos contemporáneos que vivimos hoy. El segundo libro de Samuel a David, de Samuel a David, el inicio de la monarquía en Israel, explora la transición crucial de Israel de una confederación de tribus a un reino unificado bajo el rey David. Este volumen ofrece un análisis profundo de las vidas de Samuel, Saúl y David, y cómo sus historias no solo definen el pasado, sino que también ofrecen lecciones espirituales y éticas para nuestras vidas diarias. Este libro sigue la misma línea de profundidad y reflexión que caracterizó los volúmenes de Humash y Pardés. El tercer libro, Reinos y Profetas, de Salomón a la división del reino, aquí exploramos el auge del reino de Israel bajo Salomón y su eventual división. Este periodo de esplendor y crisis es crucial para entender la historia de nuestro pueblo, y en este libro he buscado iluminar cómo las decisiones de los reyes y las palabras de los profetas aún resuenan con poderosas lecciones para nuestros tiempos. Estos nuevos libros continúan la misión que comenzamos con el Humash el Pardés: ofrecer un estudio profundo, accesible y relevante de nuestros textos sagrados. Espero que al sumergirse en esta trilogía encuentren la misma inspiración y guía que muchos de ustedes han encontrado en los libros anteriores. Les invito a adquirir esta trilogía a través de Amazon, que el enlace está en la descripción de este vídeo, y a unirse en este nuevo capítulo de nuestro mensaje y de nuestro viaje espiritual. Si aún no has leído los 5 volúmenes del Humash, el Pardés, este es un excelente momento para integrarlos a tus estudios juntos con estos nuevos libros. Vuelvo a repetir, los enlaces están en la descripción de este vídeo. No olvides suscribirte a mi canal, darle like a este vídeo, activar la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos. Gracias por su apoyo continuo y que este estudio les traiga luz y comprensión. Hasta pronto y nos seguimos viendo, si Dios quiere.